se me hace muy importante trabajar el tema de las tecnologías, de cómo han incursionado en nuestra vida, en la sociedad, y bueno, como todas las cosas han cambiado, ¿verdad?, en nuestra cotidianeidad como resultado de esa intensa vida hoy en día en interacción en el ciberespacio. Yo he preparado, como siempre lo hago, una presentación en PowerPoint. Es para ustedes, yo la pensé para ustedes. Con todo gusto, con quien la quiera tener, bueno, pues ahí está, porque me queda muy claro que una charla pues es casi siempre una reflexión sobre un tema, es un primer momento para pensar en cosas, para debatirlas, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellas. Por supuesto, siempre se vale disentir, pero a mí me gusta ponerle links, me gusta poner un poco más de información para que ustedes puedan recuperar lo que ahí viene y lo puedan ustedes, pues posteriormente, si les interesa, seguir trabajando. He colocado algunos sitios web que me parece que pueden ser de interés, porque considero que una primera competencia o habilidad que tenemos que tener como profesores, pues es apropiarnos de un uso estratégico de la tecnología, primero aprovechar todo ese universo de recursos, de materiales, de muchas cosas que existen en la red y que nos pueden ser de mucha utilidad. Siendo ya usuarios estratégicos de la tecnología, con fines de enseñanza, pues podemos pasar o podemos ir combinando esa segunda habilidad en la que vamos a poder pues empezar a generar toda una serie de producciones educativas para apoyar el contexto de nuestra clase. Quiero decirles que tanto en la charla como en el taller que voy a tener el gusto de dar el día de mañana, mi idea no es que la tecnología es la tecnología ni la solución. Pienso que la tecnología la debemos ver básicamente como esos artefactos culturales de la época, del momento histórico que nos toca vivir. Y así como muchos de nosotros en nuestro proceso inicial de escolaridad tuvimos como artefactos culturales básicos, pues nuestros instrumentos de escritura, manual, nuestros libros de texto, nuestros cuadernos, que no han desaparecido, por favor que no desaparezcan. Yo amo los libros, no es esa ni mucho menos la idea. Yo estoy convencida que un buen profesor que sabe dar una buena explicación, que toma algún momento de la clase para dar eso que llamamos la exposición magistral, si está bien hecha, si es inspiradora, si aclara cuestiones importantes, bueno, pues es una maravilla, ¿verdad? Yo no lo descartaría. De hecho, veo que en el programa que acaban de presentar alguien va a hablar sobre este tema. Pero la verdad es que todos estos cambios sociales, económicos, políticos que hemos estado viviendo y todos los cambios en esas tecnologías para la comunicación y la gestión del conocimiento, sí que nos generan pues un entorno social y de vida distinto, ¿verdad? Y sí que generan pues a veces esa distancia con las generaciones jóvenes. Creo que tenemos que ser muy cautos para entender ese tema de los novatos, ¿verdad? Y de los migrantes digitales, así como caricatura de blanco y negro no nos funciona, pero sí que tenemos que reconocer que las generaciones jóvenes y todavía las más jóvenes, los que están ahorita pequeños formándose en la educación básica, pues son generaciones donde la mediación de esos nuevos artefactos culturales sí que tiene un peso importante en su identidad, en su forma de representar el mundo, en la manera en que se acercan al conocimiento, en las cosas que privilegian, en los aprendizajes informales que cada vez toman un peso pues más importante, ¿verdad? Entonces todo eso sí que creo que es un gran reto para nosotros como profesores y ha replanteado lo que es el escenario de la vida docente. Y pues sobre eso quisiera platicarles en esta charla. Espero que me dé tiempo para todo lo que tengo pensado compartir con ustedes y bueno, si no, lo que no alcancemos lo vamos a seguir trabajando en nuestro taller. Lo primero que yo quisiera es que reflexionaran ustedes cuál es el mayor reto que ustedes sienten que enfrentan hoy en día en su labor como docentes, ¿sí? Que lo pensaran. ¿Qué les mueve más? Como decimos allá en México, ¿qué les mueve más el tapete
en este momento de su vida cuando ven lo que es la tarea docente. No sé, piénsenle. Yo les voy a decir desde la investigación qué es lo que se dice que a los profesores nos genera mucho movimiento. Un tema de la evaluación, ya lo vi y qué bueno que tuvieron al doctor Miguel Ángel Santos, es una maravilla de investigador y en general esa universidad, la Universidad de Granada, pues es una universidad pionera en ese enfoque de mirada inclusiva, social, orientada a lo que es la diversidad, ¿verdad? Y a entender los procesos educativos con un sentido más humano. Pero bueno, vamos a ver si esto coincide. Ya mañana me lo platicarán los que vayan al taller. Por un lado se ha encontrado pues esto que ya decíamos, ¿no? Estamos dándonos cuenta que estamos educando niños y jóvenes que están creciendo en un mundo con fuertes transformaciones, un mundo pues cada vez más globalizado, ellos con una fuerte influencia de los procesos de globalidad en lo bueno y en lo malo. Cada vez en contextos más inciertos, contextos sujetos a cambio. No sé qué tanto ustedes se han acercado a la literatura de autores, pues como Bauman, que nos hablan de que estamos en la época en la que el mundo se ha hecho líquido. Los valores, las instituciones, las familias, las relaciones afectivas, o no sé qué tanto, y si no, pues les sugiero que se echen un clavado en ese libro, les va a gustar. ¿Han leído el texto de Pulgarcita? Se lo sugiero mucho porque es una reflexión de un filósofo interesante, de un autor francés, que habla precisamente de cómo ha cambiado el mundo de los niños y de los jóvenes y de qué grandes contrastes sociales se han vivido a lo largo del siglo pasado y hoy en día cómo se ve ese futuro para nuestras siguientes generaciones. Además el nombre tiene una clave, ¿verdad? Uno piensa, bueno, Pulgarcita es un cuento pues muy bonito. A mi hija, por ejemplo, le gustaba mucho cuando era niña, pero aquí Pulgarcita va a tener todo un sentido, tanto porque es Pulgarcita y no Pulgarcito, como por el término mismo, ¿por qué? ¿Por qué Pulgarcita, que viene del pulgar? ¿Verdad? Es toda una metáfora de lo que están viviendo hoy nuestros niños y jóvenes y se lo sugiero mucho porque considero igual que lo que se plantea en el libro, que uno de nuestros principales retos es tener un acercamiento y un conocimiento de las generaciones jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a educar niños y jóvenes a los que no conocemos, de los que no estamos conscientes de su identidad o de los que muchas veces más bien vemos el lado negativo? No saben, no hacen, no son como yo era, cuando yo era joven éramos mejores, no piensan, no reflexionan, no, etcétera, ¿verdad? Son las cosas que yo he escuchado mucho y que además también en la literatura se ha encontrado que hay cierto momento en que, bueno, pues tendemos a ver a las generaciones jóvenes como carentes de, ¿verdad? Y eso pues es también desde siempre. No sé si también se han acercado a un texto que se le atribuye a Aristóteles, que empieza algo así como los jóvenes son concupiscentes por naturaleza, son dados a las pasiones, les gusta el desenfreno, etcétera, etcétera. Y piensen ustedes desde la época en que eso se escribe. Entonces siento que ese es un primer reto, tener esa sensibilidad y comprensión de lo que son estas nuevas generaciones, de lo que ellos están viviendo, de lo que sí hacen, de lo que les preocupa y tener conciencia de esos indicadores acerca de nuestra infancia y juventud. No sé los de Colombia, pero los de México no son tan favorables. Primeros lugares en diabetes, en violencia, en las escuelas, un incremento muy grande de embarazo adolescente, pues todo eso pienso que nos debería hacer reflexionar, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas a las que tenemos que educar y ellos mismos cómo están construyendo su vida, su identidad, cuáles son sus expectativas? Entonces, pues ese es un reto grande para la tarea docente. En el tema de las tecnologías, y fíjense que eso lo chequé, me puse a ver cuál era el perfil del cibernauta colombiano. Adelante creo que puse algunos datitos, los vamos a ver.
En general, la población cada vez está más viviendo en eso que llamamos el ciberespacio, ¿verdad? Ese es un espacio que acapara nuestra vida cada día más. En el adulto también, por gusto o por necesidad, lo que ustedes quieran. Pero se ha encontrado que los cibernautas, este es el dato de México, 8 horas al día en la red, y encontré que el dato de Colombia en el 2015, ya no encontré el más reciente, era también 7 y pico de horas al día en la red, haciendo todo lo que ustedes saben que se hace en la red, contestando correos, en el Face, viendo algún video, haciendo un trámite, etcétera. Todo el tipo de cuestiones que cada vez hacemos más, pero simplemente ustedes piénsenlo. Una actividad o un espacio que nos lleva la tercera parte de nuestro día, pues tiene que ser muy importante y significativo, ¿verdad? Porque no lo estamos recuperando para el sentido del aprendizaje. Al menos en las encuestas en México se le pregunta a las personas qué tan relevante es esa vida en la red y si esto ha cambiado, ¿verdad? Pues, su percepción, su identidad, sus intereses, y por lo general las personas contestan que sí. En la última encuesta en México, lo interesante fue que es ahora el segmento de personas de mayor edad. Bueno, ahí ya nos ponen adultos mayores, todos los de 55 en adelante. Yo dije, ay, qué feo, pero bueno. Es el segmento que está incrementando mucho su vida en la red, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que eso de los migrantes y los nativos es muy relativo, ¿verdad? También el adulto, en la etapa en que estemos, mientras más escolarizada, es más intensa la vida en la red, contra lo que se cree, ¿verdad? Y también está aumentando mucho el segmento de menor edad. Ya niños a una temprana edad de 6, 7 años ya son usuarios de la red. Ahí a mí, bueno, por un lado me da gusto, por otro lado me preocupa, porque creo que hay que educar para una ciudadanía digital, un uso ético, estratégico y seguro de la tecnología, ¿verdad? Si no tenemos esos tres aspectos, lo decía Jasper, hay que ver de una manera más integral esta formación para el uso de la tecnología, y es una formación que tiene que iniciar de manera temprana, y los profesores ahí pues vamos a ser un factor clave. Primero como modelo de muchas de esas prácticas, y segundo pues como impulsores de esa forma de aprender con la mediación de la tecnología. Por otro lado, fíjense que nuestra práctica docente cada vez es una práctica más compleja. No sé si ahorita que pensaron en sus retos, esa fue una reflexión. Seguramente pues con el doctor Miguel Ángel Santos lo reflexionaron así, porque él y la mayoría de los grandes pedagogos y educadores son conscientes hoy en día que nuestra profesión, los docentes del nivel que quieran, pensemos ahorita a los universitarios, además con el gran reto de formar a los futuros profesionales, tenemos que pensar en el futuro de las profesiones, no en el pasado, no en el presente únicamente. Pues la docencia es una de las profesiones más complejas, más demandantes. No sé si eso lo ven ustedes, una profesión multidimensional. Cada vez nos tenemos que apropiar de más saberes para enseñar. Enseñar en valores, enseñar tecnologías, enseñar para la inclusión, para la justicia social, enseñar para la convivencia, la educación para la paz, el aprender a aprender. Y aparte, nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo polifacético que tiene que ser un docente universitario. No es una situación sencilla, y yo creo que simplemente eso nos tiene que hacer pensar que pues tenemos que ser una profesión también en constante cambio y en un proceso continuo de formación, ¿verdad? Cada vez más es una certeza que pues lo que aprendimos en nuestra profesión exclusivamente, claro, es el valor agregado más importante, pero no es lo único. Si queremos ser docentes universitarios es eso y mucho más lo que tenemos que aprender, y entonces, bueno, nuestra práctica tiene que ser en sí misma una práctica innovadora. Yo siempre les comento a los profesores cuando me tocan actividades de formación docente
que pues tenemos que experimentar lo que queremos enseñar. Si queremos innovar, esas innovaciones las tenemos que apropiar primero nosotros. Tenemos que estar convencidos de lo que les vamos a proponer a los estudiantes y tenemos que transitar por todo lo que implica la innovación. Porque innovación no es borrar el cassette, como decimos, y no es tampoco dejarnos en como formatear la computadora, me quedo en blanco y me pongo un nuevo disco con nueva información, no, para nada. Es toda una continuidad en un proyecto, en un trayecto de vida de una persona que se ha dedicado a la docencia, pero también ese interés de transformar hacia una mejora, ¿verdad? Y también es mucho ese interés pues de atrevernos a equivocarnos, a que de repente no nos funciona el equipo, de que ya se nos borró X información, de que llegamos un día y no hay red, etcétera, todas esas cosas que pasan en la cotidianeidad y también fíjense que eso me parece importante, porque en los estudios con docentes se ha visto que eso le genera a los docentes mucha preocupación, ser un poco más humildes y reconocer que va a haber muchas veces que nuestros alumnos nos superen en el reto del dominio de la tecnología y que va a haber momentos en que nos corrijan, no profesor, hágale así, o miren, hoy hay una nueva versión de este programa y se maneja así, oiga, ¿y por qué ese esquema que me está poniendo aquí que haga mano, no lo hacemos en este programa, es más sencillo, ¿verdad? Ah, usted me dijo que era el dato del 1935 y mire, ahorita me metí a la red y dice que no es 1935, es 1938, como la ve, ¿verdad? Entonces, pues miren, todas esas cosas creo que nos tienen que hacer pensar también otra forma de relación pedagógica, ¿verdad? También es una cuestión de actitud y una cuestión de entender, claro, nosotros enseñamos todo lo que sabemos y eso es algo muy valioso, el docente para mí sigue siendo un profesional sumamente valioso en la sociedad, pero fíjense que también el otro, el que aprende, también nos enseña, ¿verdad? Entonces eso creo que a veces a los docentes nos cuesta mucho. Y ustedes escuchaba que decía Yasbey que se les movió mucho el tapete en este tema de la evaluación. Claro, por supuesto, porque la evaluación siempre ha sido ese espacio donde los docentes tenemos el mayor control. También hay estudios, todo se estudia, aunque no lo crean, donde se ve que lo que más nos cuesta a los profesores en las grandes reformas curriculares, educativas o en estos temas de innovación, es cambiar nuestra mirada a la evaluación. Quitarnos de ese lugar donde la heteroevaluación es lo máximo y aunque decimos que sí es de dientes para afuera, eso de que no, sí, la autoevaluación sí, maravillosa, pero a la hora de la hora no hay autoevaluación, a la hora de la hora la coevaluación no la tomo en cuenta, ¿verdad? Porque pues la evaluación es lo que muchas veces da ese estatuto de quién es quien lleva el control en este escenario educativo. Y además seguimos pues muy aferrados, quieras o no, a las evaluaciones convencionales que tienen su virtud como todo en la vida y que tuvieron un avance en su momento histórico y que si somos conscientes, bueno, nos permiten recuperar qué tanta información o qué tanto se tiene un dominio de un saber declarativo, pero hoy en día lo que se piensa enseñar pues no alcanza, ¿verdad? No podemos estirar tanto esa liga para pues evaluar competencias, pensamiento complejo, procesos creativos, solución de problemas y tenemos que pensar otros escenarios tanto educativos como escenarios de evaluación. Y bueno, nuestros retos, pues hoy se habla de educar para la vida, el tema de inclusión y diversidad, también me dio mucho gusto ver que en el programa lo están atendiendo y hoy si me da tiempo y si no, ya todo les estoy prometiendo para mañana. Vamos a ver un proyecto que tenemos de inclusión de personas con discapacidad intelectual en la universidad, que si ustedes se lo piensan, hace 10, 15 años alguien le hubiera dicho, alguien con discapacidad intelectual va a la universidad, una persona con espectro autista, con deficiencia mental, con síndrome de Down, ¿para qué va a la universidad? ¿Verdad? Pues sí, y hay muchos logros, muchos aprendizajes mutuos,
tanto para estos jóvenes como para las personas que se forman en el escenario educativo. Pues ya les había dicho, el pensamiento complejo y todo eso que se llaman las nuevas literacidades o las nuevas competencias para la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la innovación, fíjense que la innovación, nada más como un comentario lo quisiera hacer, el programa de maestría que me ha tocado compartir ya en dos semestres, pues ya se dedica a esto, ¿verdad? Incluso a reflexionar que la innovación, que se ha escrito del tema, cómo se vive la innovación en las instituciones, por qué la institución misma tiene que aprender a innovar, ¿verdad? Y por qué el factor humano es el factor clave de la innovación. ¿Por qué los seres humanos son realmente los que terminan innovando? No es el invento, no es el cacharro, no es el aparato nuevo que nos acaban de presentar. Somos nosotros los que tenemos que innovar. Y bueno, a mí me gusta mucho esta definición de la UNESCO. Dice la innovación, vean qué bonita idea, muy dialéctica, es un proceso de destrucción creadora en condiciones de incertidumbre. Fíjense, es una destrucción y a la vez es creadora, ¿verdad? Eso tiene yo creo que mucho sentido. Requiere que seamos sensibles para cambiar paradigmas y solo innovamos, solo hay innovación cuando cambiamos mentalidades y prácticas socioculturales, ¿verdad? Entonces, hasta que no veamos un cambio en mentalidades en la institución escolar y en esa práctica en el contexto de nuestra enseñanza, pues ahí no hay innovación, ¿verdad? No hemos innovado. Les pongo un ejemplo para que veamos esos momentos de transición. Bueno, y la innovación tiene que responder a demandas sensibles. Yo pienso que no hemos logrado incorporar las tecnologías debidamente en la escuela y eso lo opinan también algunos otros autores, porque pues en el fondo no hemos estado dispuestos a cambiar el paradigma de enseñanza transmisivo-receptiva. Entonces por eso las tecnologías no han tenido un sentido o se han incorporado para fortalecer o para reforzar esa forma tradicional de enseñar, no para innovarla, ¿no? En el fondo, porque además toda innovación va a generar a la larga o en el corto plazo, en función de qué tanto se va concretando la innovación, pues claro, beneficios, ganancias relativas, pero también tiene un momento de transición que puede ser un momento de transición que nos genera tensiones. Simplemente piénsenlo, cuando ustedes pasaron de los teléfonos en casa y los primeros teléfonos celulares, pues en lo que me aprendo cómo lo uso, le veo las facilidades, pues también me generó mi dificultad. Yo recuerdo cuando empezamos a usar el correo electrónico en la universidad, muchos de mis compañeros no querían sacar su dirección de correo electrónico y decían que eso para qué, que estaba bien complicado, que sí, porque además había que aprenderse el sistema operativo y era todo un lío mandar mensajes y la gente no veía mucha atención, mucho esfuerzo, decían mucho esfuerzo, ¿para qué? Para mandar un mensaje, pues mejor le mando un fax o le llamo por teléfono, ¿verdad? Pero conforme se va dando el tiempo, pues se va viendo cómo van cambiando prácticas y mentalidades y después ya no podemos estar sin utilizar o incorporar ese tipo de recursos, ¿verdad? Eso es lo que va a ser finalmente más importante. Y el ejemplo que les quería poner es, recuerdo cuando estuve trabajando en el Colegio de Ciencias y Humanidades allá en México, son maestros de bachillerato, todo el tema de aprendizaje visual y lo que estaba de moda en esa época eran los mapas conceptuales, que además son una estrategia bien bonita. Mañana vamos a ver mapa mental, es otro recurso también interesante. Y los maestros de ciencias y de historia, bueno, pues emocionados haciendo sus mapas mentales, muy a la nova, con todos los requisitos, aprendiendo cómo evaluar y tal, y los maestros de historia tenían mapas muy bonitos que encadenaban las unidades didácticas, donde terminaba un mapa conceptual, iniciaba lo que era la siguiente unidad y así sucesivamente. Y ya cuando iban muy avanzados en el mapa, le digo al maestro, bueno maestro, ¿y cómo va a utilizar sus mapas conceptuales? Y me dice, caray, pues eso sí que todavía no lo había pensado. Dice, bueno, pues yo creo que voy a dar
de mi hora de clase 45 minutos de mi clase normal y 15 minutos después les voy a poner el mapa conceptual a ver qué pasa, ¿verdad? Esos son momentos de transición, ¿sí? Ahí todavía no hay una incorporación a mi clase regular, o sea, lo importante es que sea parte de mi clase regular para que con eso sea pues mi dinámica de trabajo y tenga un sentido. Porque si mi clase normal sigue siendo mi clase normal y ese nada más es el agregado, véanlo y a ver qué pasa, todavía no hay una verdadera innovación. Hay la apropiación de la estrategia, pero no la innovación. Entonces, pues eso también son cuestiones sobre las que tenemos que irnos generando una cierta conciencia, ¿verdad? Y yo quisiera en este contexto pasarles un videíto que es muy corto, de un proyecto que realizamos con mi grupo de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM cuando vino un cambio curricular como los que nos llegan a todos. El plan de estudio se cambió por competencias, centrado en el alumno, con incorporación de tecnología. La idea era que pues fueran con las cuestiones del más en escenarios reales, formación profesional, en convenios, mucha movilidad estudiantil, etcétera. Vamos a ver qué dicen los alumnos. Aquí el proyecto fue que los chicos desarrollaron una serie de relatos digitales que les llamamos los estudiantes como actores del currículo. Vamos a ver ahora el audio. Y ellos, esta es una estrategia que mañana les voy a presentar, la de relatos digitales, y les voy a presentar el sitio web que hemos desarrollado en el proyecto de nosotros, con relatos digitales de profesores, de estudiantes, de adultos mayores que aprenden tecnología, de jóvenes con discapacidad intelectual, etcétera, para que vean todas las posibilidades que tienen los relatos digitales. Aquí un poquito, les digo, siempre la tecnología es pelearse, ¿verdad? Al principio eso nos genera estrés, pero bueno, pues es aprenderle a ver aquí. No sé, el audio lo van a ver allá, perdón. Entonces aquí la idea era, era un seminario que se llamaba precisamente diseño curricular, y pues el diseño curricular tradicionalmente pues enseña, perdón que les diga, de una manera muy aburrida, ¿no? Aquí está la metodología de diseño y apréndete los pasos. O vamos a leer investigaciones de currículum. Aquí lo que dijimos, vamos a iniciar el seminario, la clase, viendo que los alumnos se vean como actores del currículum, porque profesores de alumnos somos actores del currículum, no es algo distante, eso es algo de nuestra cotidianeidad. El currículum pasa por nosotros y en nuestras prácticas y mentalidades se concreta. Entonces los chicos leían con nosotros algunos conceptos clave, porque pues si no también es pura intuición y sentido común, qué es el currículum formal, qué es el currículum vivido, qué es el currículum nulo o currículum cero, también se llama, lo que no aprendí o lo que quitaron del plan de estudios y lo que ya no aparece, el currículum oculto, todas esas otras cuestiones valorales, ideológicas que se enseñan y que no se declaran explícitamente. Me atrevo ¿verdad? a decir que algunos insisten en los acetatos. A ver qué nos dice la estudiante, y cada alumno con base en esas categorías hacía una narrativa de vida de cómo estaban ellos viviendo el proceso de cambio curricular. Este es un extracto de la narrativa de una alumna. Si quieren, ahora que ya hay audio, lo vamos a ver. Gracias chicos. Los docentes le temen a la innovación. No sé a ti, pero a mí me suenan cosas nuevas. Exacto. Diría que tiene que ver con hacer cosas nuevas. Si investigación e innovación son palabras clave en esta facultad, ¿cómo te imaginas a nuestros maestros? Tienes razón. Todos son de mente abierta, abiertos a las dudas, a explicarte y apoyarte en lo que necesites. Y no solo eso, en materia de innovación puedes esperar un laboratorio bien equipado, sobre todo para las prácticas de neuropsicología. Acetatos en pleno 2015, impensable, habiendo tantos simuladores y materiales disponibles en la red. ¿Sabes? Siempre que en mi facultad se abre un curso de formación docente, se saturan. Todos quieren aprender cómo mejorar, cómo ser mejores maestros, cómo evaluarnos de mejor forma.
Exámenes, por Dios. ¿En qué siglo estamos? Aquí impera la evaluación auténtica, rúbricas, portafolios y proyectos. Nuestro currículo es por competencias. Sería una burla que evaluaran de otra forma, ¿no crees? Alto. La realidad dista mucho de ser así. Aunque a algunos nos cueste creerlo y a otros tantos aceptarlo, lo doctor e investigador no es garantía de ser un buen maestro. Muchos de los catedráticos tienen miedo de usar nuevos métodos de enseñanza. Algunos cursos de actualización deben cerrarse porque nadie se inscribe en ellos. Me atrevo a decir que algunos insisten en los acetatos. Se pelean con la tecnología en lugar de hacerla su amiga. Y a pesar de que nos estén formando para ser competentes, ellos continúan evaluando conocimientos inertes. Los investigadores tienen miedo. ¿O será que los ciega su arrogancia para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender? Que no siempre el que sabe más es mejor enseñando y que la docencia, más que una profesión, es un arte que siempre es perfectible y siempre se reinventa a sí mismo. Se quedó un poquito empantanado, pero bueno, ahí termina. Es más largo el video, pero bueno, ese era el segmento que quería que escucharan, ¿verdad? ¿Qué podríamos reflexionar de este video? Pues yo creo que muchas cosas. Claro, a muchos de mis compañeros profesores no creo que les haya hecho mucha gracia, ¿verdad? Pero más bien siento que los deberíamos ver pues como una situación de, por un lado sí una cierta autocrítica y por otro lado también una comprensión de lo que implican los procesos de innovación y la apropiación de la tecnología, ¿verdad? Eso que comentábamos. Si no hay una buena formación docente, pues es muy difícil pensar que los profesores por decreto nos apropiemos de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Escuchaba yo lo que comentaba Jasblay también hace rato y bueno, veo que tienen toda una estrategia muy interesante de gamificación en la formación, donde les van dando a ustedes unas insignias y se va preparando para la adquisición de esas distintas competencias o habilidades que van garantizando un proceso innovador. Eso es lo que se llama proceso de cambio sistémico. Se ha encontrado que tiene que ser la institución la que transforme sus pautas de trabajo, su relación con los profesores, las condiciones en los escenarios de aula o en los escenarios de los cursos virtuales, dado el caso, para que la innovación se pueda concretar. Se ha encontrado también que la innovación lleva tiempo, ¿verdad? No sé aquí cómo está en la educación básica, pero en México cometemos el error que se repite y se repite, ¿eh? No crean que porque lo hemos cometido hemos aprendido, no. Ahí sí tropezamos con la misma piedra cada rato. 15 días antes que empiece el ciclo escolar, citan a los profesores, les dan un curso rápido, les dan el nuevo programa de estudios, el nuevo modelo educativo, los nuevos documentos y se espera que en ese tiempo récord se aprendan todo para que al siguiente lunes que inicia el ciclo escolar, pues ya los transformaron y ya se apropiaron del discurso, las prácticas y con una nueva mentalidad van a iniciar el nuevo plan de estudios. Eso se ha visto, bueno, y sí que creo que es en muchos contextos, porque hay una investigadora uruguaya, Denise Bailant, que se ha dedicado a analizar cómo son los procesos de reforma curricular en básica, ¿no? En universidad, en América Latina, y alguno de sus estudios, una cartografía muy interesante de que estos ciclos de supuesta formación de profesores, pues son los que se repiten continuamente. Eso no nos asegura cambios, no nos asegura innovación, porque pues nos está viendo que hay que transformar en el proceso educativo, ¿verdad? Y hay otras cosas más con las que hay que apoyar a nuestros profesores para que pues ellos puedan avanzar. Hay otros relatos más en el sitio web que viene ahí compartido en la presentación y bueno, pues ojalá ustedes se animen a verlos. Hay más cosas que dicen los chicos, pero les podría decir que una conclusión de todos los relatos que hicieron todos los estudiantes es que el factor más importante para ellos en el proceso de innovación, ¿qué creen ustedes que es? A ver, díganme, entre la tecnología, los profesores y las aulas súper bien equipadas y transformadas. ¿Qué sería?
1000% los profesores, ¿verdad? 1000%, quien para ellos define mucho de lo que es un cambio, es el profesor, ¿verdad? Y es en función del profesor que ellos aprecian o no aprecian los contenidos, las nuevas asignaturas, las actividades de práctica, ¿verdad? Me gusta las neurociencias, por ejemplo, si los profesores de neurociencias son excelentes profesores. Y además mucho la relación pedagógica. Me tratan con respeto, me ven como persona, no me hacen sentir un tonto, no llegan y me dicen que van a reprobar a todo el grupo, sino llegan diciendo vamos a trabajar todos y mi cometido junto con ustedes es que todos aprendan y esta materia es maravillosa. Hay un chico que hizo un video que nos movió mucho a todos también, porque se llama algo así, no todos los docentes son iguales, y él termina diciendo que llega un día y que como llega una profesora muy entusiasta diciendo que ama la profesión, la carrera, que le encanta dar clases, él dice, ay, eso no lo había escuchado desde la primaria, ¿a poco alguien ama dar clases y a poco alguien nos quiere y nos aprecia? ¿Verdad? Entonces fíjense cómo todo eso es muy importante y todo eso va de la mano pues de esos procesos innovadores, porque también la relación pedagógica, los aspectos socioemocionales, la mirada a los estudiantes, la oportunidad de generar inclusión, pues también pasa por esto. Yo aquí esto no lo vamos a poder ver porque nos llevaría mucho tiempo, pero se los quiero compartir, que es un pequeño video del doctor César Coll. Él es autoridad en la materia y él es el que en el ámbito de habla hispana ha escrito más sobre dos temas que son muy importantes para entender la innovación. Uno es por qué estamos en una nueva ecología del aprendizaje, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esa metáfora muy ecologista que también está. A mí me gusta también porque es uno de nuestros mayores retos, ¿no? Cuidar esos aspectos ecológicos. Y otra, el tema de la personalización en el aprendizaje escolar. Son dos factores clave para generar innovación. Yo les dejo el link por si alguien lo quisiera escuchar. Es un video de un congreso que se dio en Buenos Aires en el 2012 y él ahí hace una muy buena explicación de qué es la nueva ecología del aprendizaje y también tiene varios textos. Claro, él habla desde una tendencia que se abre pues en las sociedades desarrolladas, industrializadas, que van tendiendo hacia los valores de la posmodernidad. Esto pues es una realidad y los cambios curriculares y educativos van en esa dirección. Si ustedes vieron cómo transformaron ahorita el plan de estudios de Finlandia, pues los fundamentos están aquí, ¿verdad? Porque creo que ahora los latinoamericanos a cada rato, si no volteamos a Finlandia, volteamos a Corea, pero también hay que entender esos contextos sociales y culturales. Por eso yo insisto, tenemos que entender a Pulgarcita, pero la Pulgarcita latinoamericana, no la francesa, ¿verdad? Tenemos que entender la nueva ecología del conocimiento y la personalización del aprendizaje en el contexto social y educativo de nuestra región y construirlo, ¿verdad? Porque son procesos de construcción de realidades educativas, no de asimilación de lo exterior. Y estos, bueno, son aquí los rasgos de lo que hoy en día se llama la nueva ecología del aprendizaje. Hay mucha literatura muy interesante, se la sugiero. Yo aquí simplemente quise hacer una síntesis apretada, pero también les quise poner una imagen para que veamos a veces un poco en ese contraste en nuestras formas de representar el conocimiento. Aquí abajo están los rasgos, ¿verdad?, de la nueva ecología del aprendizaje, conforme a la síntesis que uno puede hacer de las lecturas del doctor Coll. Pero acá arriba está una imagen que representó un chico, un estudiante joven, de cómo ve él las nuevas ecologías para aprender, ¿verdad? Eso ya nos tiene que hacer pensar. Los jóvenes hoy en día, muchas de sus formas de representación del conocimiento, precisamente lo dice por aquí el doctor Coll, yo por ahí lo tenía, bueno, creo que es en la siguiente lámina, pasan por formas de representación del conocimiento que tienen un fuerte componente
donde se vincula el discurso con las imágenes, ¿verdad? Y con las metáforas de vida y de situaciones cotidianas que experimentan. Entonces esta es una representación que le hace mucho sentido a un joven para entender qué son esas nuevas ecologías. Y la idea de ecología del aprendizaje es una metáfora. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente qué es, es la ecología, o qué es un ambiente, o qué es un ecosistema. Pues ese escenario o ese espacio donde se va dando pues una serie de relaciones en un hábitat, y en función de esas relaciones pues es un hábitat que florece o no florece, va hacia arriba o cae en decadencia, ¿verdad? Entonces ahí la idea es pensar que tenemos que crear nuevos ambientes para aprender, y que en esos nuevos ambientes para aprender, dados los cambios sociales que vivimos, pues por un lado tenemos que reconocer que hoy en día hay muchos escenarios y agentes educativos, ¿verdad? Ya no solo nosotros y nuestra cátedra o el espacio de nuestra aula. Primero desde los virtuales, donde les digo ahí, ya ven que el lema es Internet lo sabe todo. No lo sabe todo, yo pienso que no, pero sí que hay muchísima información, una cantidad de información más bien apabullante, donde nosotros como maestros sí que podemos mucho enseñar a filtrar, a criticar, a decidir qué es lo que vale la pena, a analizar, a pensar sobre esa cantidad de información que pues se nos viene encima, ¿verdad? Se dice que nos infoxicamos o naufragamos en la red si no tenemos buenas estrategias para saber movernos en la misma, ¿verdad? Agentes educativos, pues ya no solo los profesores. De hecho, agentes educativos es pues muchas personas que me pueden enseñar cosas valiosas en la educación formal y en la educación informal. Mis compañeros de aprendizaje también son agentes educativos, los tutores y asesores son agentes educativos, las personas que están en los escenarios de vida donde voy a realizar prácticas profesionales son también agentes educativos, los usuarios con los que estoy en un proyecto de trabajo profesional, pues ejercen esa doble función. Yo a lo mejor llego y hago un proyecto con ellos, pero ellos también me están ayudando a aprender, ¿verdad? Las artes de mi profesión. Y hay muchos escenarios más. En la red, como decía la alumna, hay muchísimos escenarios para trabajar. Cuando hicimos ese proyecto, pues vimos también paralelamente que muchos de los colegas de neurociencias, siendo lo máximo en neurociencias, teniendo un conocimiento incuestionable, muy pocos conocían esos sitios web o esos escenarios que han creado universidades muy prestigiadas en el extranjero, más que en nuestro contexto latinoamericano, pues con toda una serie de elementos para enseñar neurociencias. Todos los cortes del cerebro, sistema nervioso, simuladores para entender, todos los procesos tanto normales como degenerativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se quieran imaginar, ahí está, pero si no lo conozco y peor, si no lo sé usar, pues ahí seguirá, ¿verdad? Para ver quién lo recupera. Los escenarios en los museos, también ahí hay una riqueza increíble, que sobre todo me parece que los profesores del área de humanidades y arte tenemos que reconocer. Más adelante viene un ejemplo de enseñanza de la historia y ahí ustedes verán cómo esos acervos pueden ser muy importantes. Entonces, pues todo ese potencial de conocimiento está ahí, pero pues tenemos que pensar, aprender, saber, trabajar, decidir cómo incorporarlo en el escenario de vida y el escenario de clase. Eso nos lleva también a pensar que hay que vincular cada vez más, ese es un rasgo importante de esta nueva ecología, los aprendizajes formales y los aprendizajes informales. De hecho, en ese contexto, en la Universidad de Deusto se ha iniciado un proyecto que, ¿cómo creen que le llaman? Yo sé que para todos nosotros, o al menos para mí, cuando yo era chica me decían la palabra ocio, ¿a qué asociamos ocio? Vicio, flojera, no trabajar, algo inadecuado, no estés de ocioso. La ociosidad es la madre de los vicios, ¿no? Nos decían a todos. Pues fíjense que ese proyecto se llama Proyecto de Ocio Humanista. ¿Cómo la ven? Con la idea de recuperar muchos de esos aprendizajes,
que ocurren en esos espacios de tiempo libre y recreación, pero recuperarlos con ese sentido más humanista para promover la formación y una identidad fortalecida y sólida de los estudiantes. Y ahí está esta idea, ¿verdad? Cómo recuperar aprendizajes formales e informales, darles un valor y reencauzarlos para que tengan un sentido, pues para la vida del alumno, pero también para su compromiso con la sociedad, ¿verdad? Entonces es un proyecto bien interesante, se lo sugiero y lo pueden consultar por la red. De hecho tienen varios textos, búsquenlo así, Ocio Humanista, Universidad de Deusto, y ahí lo van a poder ver. Y aparece mucho el papel del juego. ¿Por qué nos peleamos con el juego? ¿Por qué tenemos como antítesis, estoy jugando o estoy trabajando? ¿Verdad? Deja de jugar, ponte a trabajar, ¿verdad? Más bien pensemos que el juego, pues es una actividad que también construye al ser humano. Si no, pues léanse el libro del Homo Ludens, de Huizinga. Es un libro también maravilloso y miren que lo escribió en los años 30, 40. Todavía ni existía ni el internet ni la tecnología, y ahí hay una reflexión muy importante de por qué la conducta de juego es tan importante, no solo para el ser humano, sino para los primates superiores. Eso es básico para construir sociedad, relaciones y cultura, ¿verdad? Entonces, pues también otro aliado que nos tenemos que traer a nuestro contexto de aula. Y bueno, pues también otro reto para nosotros es formar personas para pues que sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Nuestros estudiantes tienen que salir pensando que la formación en la profesión nunca termina. Tuvo un momento de inicio, pero de cierre, pues mientras uno viva y ejerza la actividad, y a lo mejor un cambio continuo, ¿verdad? Porque también las profesiones, ¿cómo se están transformando? Ese reto de que son profesiones ya vinculadas a varias disciplinas es muy fuerte. A mí me formaron primero en psicología y luego en pedagogía, pero ahora soy consciente que tengo que saber cosas de sociología, cuestiones de tecnología, temas que tienen que ver con el campo de la comunicación, muchas cuestiones de bioética. Entonces, pues uno se da cuenta que se empieza a mover en otros campos de conocimiento que son retadores. Y tantas profesiones nuevas, ¿verdad?, que están surgiendo. Tantas que desaparecieron, profesiones de oficios que ya no existen. Así lo tenemos que ver, ¿verdad?, con esa manera de un cambio. Y bueno, pues trabajar en comunidades de práctica, de aprendizaje, entender que las tecnologías digitales pues no son solo algo para divertirse en el sentido restringido, ¿verdad?, o algo tecnocrático, sino es eso lo que les comentaba, nuestros instrumentos de conocimiento. Y ya en el tema de lo que sería el campo de la educación, eso es lo que mañana voy a tratar de desarrollar en el taller, pues tenemos que trabajar promoviendo distintos lenguajes y formas de representación y creación del conocimiento, ¿verdad? Ese es un gran reto y eso sí que nos permiten las tecnologías, ¿verdad? Y ahí hay un trabajo que puede ser lúdico. También, miren, yo cuando ya estuve contenta y conciliada con este tema es cuando dije, también para mí es una oportunidad de aprender y de disfrutar y de equivocarme y de generar espacios que no estén llenos de tensión, sino de procesos pues creadores, ¿verdad? Y eso creo que nos ayuda mucho. Se ha encontrado que cada vez más pues ese predominio de lo visual y de lo narrativo. De hecho, yo el libro que tengo ahorita en prensa se llama Dispositivos Pedagógicos basados en la narrativa y es precisamente cómo a través del pensamiento narrativo, que siempre hemos visto, pues a veces no tan importante, a excepción de los maestros de humanidades, ciencias y filosofía, pues es el pensamiento que nos construye en la identidad como personas y es muy importante y lo podemos potenciar de muchas maneras. El uso de lo que se llama la transmedia, diferentes medios para trabajar y representar el conocimiento, ¿verdad? Y eso a los alumnos, además de que les gusta mucho porque esa es su cotidianeidad, nos permite hacer muchos trabajos interesantes para la profesión. Por ponerles un ejemplo, el semestre que viene con mis alumnos vamos a trabajar el desarrollo de historias en Instagram para inclusión educativa, ¿verdad? Para fomentar
campañas de respeto y aceptación de la diversidad. Y además muchas de esas historias las van a hacer personas con discapacidad en este proyecto que les comento. Ya tenemos muy potenciada a una chica que tiene síndrome de Down y ella es con la primera que vamos a empezar a hacer este tipo de historias más transmedia. El uso más creativo de las tecnologías, redes y medios digitales. Yo ahí les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen su sitio en Face? ¿Cuántos tienen sitio en Face personal? ¿Y cuántos tienen sitio en Face para su espacio de aula, para su clase? Fíjense, ya menos, pues hay que tratar de utilizar el sitio en Face también para espacio de clase. Y yo les sugiero mucho una plataforma que es gratuita. Nosotros también somos de la filosofía de que, pues, que sean recursos gratuitos para que además alumnos y usuarios los puedan manejar. La de Edmodo, esa es muy interesante. Yo cuando lo empecé a usar, mi hijo se acercaba y me decía, ay, no estás trabajando, mamá, y te estás divirtiendo en el Face, porque es una interfaz muy parecida al Face y propicia mucho ese tipo de comunicación y hace muy amena la clase, ¿verdad? Entonces, pues tratemos de acercarnos. Las campañas de animación sociocultural en Face, pues también tienen mucho sentido. Nosotros ya hemos hecho varias pues piensen que el contexto donde yo enseño es psicología, pedagogía, equidad de género, campañas sobre conservación de ambiente natural, campañas para trabajar lo que es evitar el acoso en las instituciones escolares, etcétera, que se prestan mucho para hacer animación sociocultural en la red. Bueno, las metodologías de indagación y creación, que son pues trabajar por proyectos, trabajar por casos, trabajar aprendizaje-servicio, que no es que sean el invento de la era de las tecnologías, pero que pues vienen bien en esta temporada. Y eso que se llama el perfil prosumidor, ustedes me dirán qué es eso. Bueno, pues para entender qué es eso, les voy a pedir aquí a los jóvenes que están, al joven que me está apoyando, que entremos al sitio, a un sitio web, a un canal en la red, y ahí les voy a presentar a un joven que es un prosumidor. Y ahorita ya con eso nos va a quedar claro qué es el prosumidor. Primero les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen su canal en YouTube? Pues miren, bastantes, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y es un canal recreativo o un canal profesional o combina ambas? Profesional, no, pues excelente también. Pues no, los veo muy bien a ustedes, ¿eh? Bueno, aquí él nos está enseñando el tipo de videos que genera. A este chico le encanta el generar videos, un aprendizaje que adquirió completamente informal, no creo que nadie le haya dado cursos para. Otro de sus identidades, porque aquí también sale el tema de las identidades múltiples de los seres humanos, es la música. Es un chico de medicina, pero le encanta la música. Y este tipo de música, música con sintetizadores, música digital. Y como todos los jóvenes, fan de los videojuegos y de los juguetes. Ya no se escucha, pero él dice juguetes, muchos juguetes. Entonces, fíjense cómo se va viendo todos esos áreas e intereses de vida de los jóvenes, ¿verdad? Y también hay investigación en la que se encuentra que el trabajar con videojuegos, tanto videojuegos recreativos como lo que se llama videojuegos serios, que son los que tienen componente educativo, sí desarrolla ciertas habilidades cognitivas que son de interés, ¿verdad? Entonces, pues otro aliado que valdría la pena que trajéramos. Yo para el libro que les comenté me puse a investigar varios videojuegos que son educativos, bastante interesantes, y por ejemplo ahí en la UNAM, no sé aquí, yo me imagino que sí, lo han de estar haciendo también aquí en Colombia, un cambio que hicieron en el currículum de los ingenieros a los que les enseñan lenguajes de programación, los licenciados en programación en computación, algo así se llama la carrera, ingenieros en computación y programación,
pues fue que varios de los proyectos que se les piden ya para ir sintetizando lo que es la carrera y cuando tienen que aprender esos lenguajes tan sofisticados, acuérdense que decíamos aprender nuevos lenguajes, ¿verdad? Los lenguajes implican pensamiento y una mirada hacia una realidad y la construcción de objetos de estudio, ¿verdad? No es nada más mecánicamente aprenderse instrucciones, no es nada sencillo. Pues lo que hacen es crearles un ambiente donde ellos se aprenden esos lenguajes de programación. ¿Qué creen? Haciendo videojuegos. Videojuegos serios se llama, que son videojuegos educativos, hacen todo el proyecto desde el inicio, su concepción, la narrativa, los personajes, el programa informático, lo validan, lo llevan a un escenario real, casi siempre son videojuegos que hacen para niños y adolescentes, los presentan en las ferias donde se presentan videojuegos y bueno, tienen que tener una valoración con usuarios. Varios de ellos han tenido proyectos pues sumamente exitosos y en esos videojuegos pues claro vuelven a recuperar todos esos mundos imaginarios del espacio, de los superhéroes, de personajes fantásticos, etcétera, que tanto les gustan y desarrollan la imaginación, pero con un sentido educativo, ¿verdad? Entonces pues se ha encontrado, porque se han hecho estudios incluso pues haciendo comparación con grupos controles, que pues es un mejor aprendizaje, ¿verdad? Y un aprendizaje para la profesión, porque no solo me aprendo el lenguaje de programación, sino me aprendí también pues todo el proceso que tendría que seguir, además en trabajo colaborativo con mis compañeros de equipo, pues en un proyecto cuando a futuro yo desarrolle algún tipo de software o algún tipo de programa, ¿verdad? Entonces fíjense que eso es algo sumamente interesante. Y bueno, ya no entramos al canal de Alan, no sé ahí qué pasó, pero bueno, si ustedes lo ven, van a ver cómo es ese canal donde se atraviesan esos aprendizajes formales e informales, donde tanto él puede compartir cosas que recupera de la red que son de interés, pero también sube todas las cosas que él crea. Yo me pongo a pensar y bueno, yo he entrevistado a este chico y le digo, oye Alan, ¿cuánto tiempo le inviertes a esto? ¿Tú cobras por tu canal? Me dice, no maestra, mi filosofía de vida no es de cobrar, yo no lucro con esto. Tiene un video, se lo sugiero mucho porque un día fuimos a un congreso y lo presentó, era un congreso de educación, la idea era presentar el video para que se viera cómo se hace el diseño educativo de un video, y es un video en el que habla de cómo se hace la colocación del dispositivo intrauterino, pero es tan bueno el video que después ya el congreso parecía consultorio médico. Todas las preguntas eran para él y todas eran sobre temas médicos del uso del dispositivo. Es un video en el que tiene ya más de 1 millón de visitas. Dejen ver, es este primerito. Bueno, es que no lo alcanzan a ver ustedes, pero si entran al canal, muy buen video, y a partir de ahí la Facultad de Medicina lo invita a colaborar con el área de audiovisual y ya está en un proyecto haciendo video educativo con ellos, ¿verdad? Entonces fíjense cómo todos esos aprendizajes de la vida los podemos recuperar para el aprendizaje hacia la profesión, ¿verdad? Otro de los chicos, que es mi becario, el que quería traer, pero ya el doctorado no lo dejó venir, tiene un canal que se llama Ineducable, mañana lo vamos a ver, y es un canal con muchos recursos educativos para los profesores, para que el profesor haga diseño educativo. Quiere hacer un mapa mental en la red, pues aquí ya le hice un videito para que lo haga. Quiere saber cómo hacer organizadores gráficos, pues ya le ayudé. Quiere crear una página en Wix, pues aquí está la información. Quiere saber X y él va subiendo pequeños tutoriales o cuestiones para indicar cómo hacer diseños con sentido educativo en la red y sobre todo pues pensando en los maestros. Igual, ha trabajado muchísimo y su idea no es cobrar. Yo le decía a Alan, oye Alan, si hubieras cobrado $1 por cada quien que visitó tu video del DIU, ya tendrías $1 millón. Dice, sí maestra, pero mi afán no es el lucro. Entonces, contra lo que a veces pensamos, no es que los jóvenes necesariamente vean la tecnología en un sentido tan superfluo, ¿verdad? Y bueno, pues muchas veces les digo, le dedican, ellos sí le dedican tiempo, dinero y esfuerzo. Y bueno,
Aquí hay una lámina, ya no sé cómo ando de tiempo, bueno, ya me voy a ir apurando porque creo que ya se está terminando el tiempo, donde yo lo que traté de incluir, pues es una serie de, llamémosle estrategias educativas. Me gusta más ahora llamarle dispositivos pedagógicos, siento que es el nombre más apropiado porque el dispositivo tiene la estrategia y otras cosas más. Pero bueno, llámenle estrategias educativas que me parece que sería importante que recuperáramos como profesores. Puede haber muchas más, ¿verdad? De hecho, mañana una de las reflexiones que quiero hacer con ustedes es a ustedes cuáles son las estrategias que más les gustan, que más les han funcionado con sus estudiantes, las que sus alumnos prefieren, les piden trabajar, ¿por qué? ¿Verdad? Pero aquí tenemos algunas, el aprendizaje por proyectos, pero proyectos que sean situados, verdaderos proyectos, ¿verdad? Porque a veces le llamamos proyecto, mi proyecto de investigación. Ah, caray, qué rimbombante, y termina siendo, me metí a la red, corté y pegué y entregué algo maquillado bonito y ese fue mi proyecto de investigación, ¿verdad? No, pues no creo que eso sea en realidad un proyecto. Ahora, el método de proyectos es ya instituido desde 1917, ¿verdad? Tampoco creamos que se inventó con las TIC, pero bueno, pues hoy en día tiene otras posibilidades con la mediación de la tecnología. Algo que se llama entornos personales de aprendizaje, donde podemos apoyar a los alumnos a crear ya sea su blog, su página web, o algún espacio si quiere hacerlo en Face. Ya el soporte pues uno ya lo piensa, donde ellos van a recuperar aquellos elementos que ellos de manera personal sí, necesitan para fortalecer sus aprendizajes. Lo hemos trabajado nosotros y otros investigadores también, sobre todo con jóvenes en situación de riesgo escolar. Nos funcionó mucho con chicos de secundaria que tenían historia de reprobación y fracaso escolar, porque es personalizar qué necesita este joven para poder ir hacia adelante, y además integra cosas de aprendizaje formal que les gusta mucho a ellos y tiene como cometido fortalecer también la autoestima y el reconocimiento de que sí soy una persona valiosa que puede aprender, ¿verdad? Eso también es algo muy importante con las personas. Entonces eso es un entorno personal para aprender. La animación sociocultural en redes sociales. La animación sociocultural surge en Francia en los años 60 y es todo un recurso que se empieza a trabajar con las personas de las áreas sociales, trabajadores sociales, psicólogos sociales, educadores en procesos de recreación, etcétera, pero luego empieza a trabajarse en otros escenarios de vida. Son aprendizajes desde lo cotidiano y se llama animación porque el animador tiene esa función, apoyar a los otros a desarrollar pues actividades para solucionar problemas o para lograr aprendizajes, ¿verdad? Es algo muy recreativo, pero además se aprenden muchas cosas y hoy en día se trabaja mucho en las redes sociales, ¿verdad? Yo el ejemplo que les traía, ya no lo veremos, nada más rápido se los pasaré, es un proyecto de animación sociocultural a través de Fotovoz sobre lo que son los temas de discriminación, tanto a las personas discapacitadas como a las personas en la situación de diversidad sexual, ¿verdad? Que se hizo en el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México. Además, si lo vinculan a un escenario real, pues es una maravilla, ¿verdad? El aprendizaje colaborativo y recíproco, ya vi que tienen también varias cosas contempladas en el evento, me encanta. El análisis y solución de casos y problemas, el ABP y el Case Method Teaching, también el método de casos viene de 1870 y algo, la Universidad de Harvard en el área de Derecho, y el ABP pues también hacia los años 30 ya estaba muy
consolidado y sobre todo en el área de la medicina. Entonces, fíjense que muchas estrategias didácticas propias de la escuela nueva, de la escuela activa, del enfoque experiencial, pues son esas metodologías de indagación que seguramente muchos de ustedes ya aplican y que se han resignificado con la tecnología. Los dispositivos narrativos, los dispositivos performáticos, un ejemplo fue el relato digital que vimos, el aprendizaje servicio en la comunidad o service learning, ¿verdad? Y toda una serie de metodologías autobiográficas, la fotovoz, la fotobiografía, etcétera, que también pueden ser recursos muy importantes para trabajar proyectos con nuestros estudiantes. Y todos los que ustedes quieran y consideren que pueden ser de interés, ya me dicen que el tiempo está cerrando, nada más se los menciono y se los dejo por si ustedes quieren navegarlos para que a su gusto los puedan analizar. Este es un programa, tenemos actualmente un programa de inclusión, como les comentaba, de jóvenes con discapacidad intelectual en la UNAM. Ya les dije espectro autista, síndrome de Down, personas que tienen parálisis cerebral, o sea, diferentes problemáticas de ese tipo, y están asistiendo en las aulas de la Facultad de Psicología en algunas de las asignaturas. Yo en 2 de las asignaturas que imparto tengo a estos jóvenes y van desarrollando, están trabajando con mis alumnos de la licenciatura. Mis alumnos son del área de psicología educativa, son semestres que van del 5º hasta el 8º semestre, para que ubiquen el contexto, y son materias como nuevas tecnologías en la educación, diseño de programas educativos, procesos psicosociales en el aula, y ellos participan, colaboran, están en los trabajos, etcétera. Se trabaja mucho diseño universal, por ahí vi también que ustedes van a tener un curso de diseño universal. No lo desaprovechen porque yo he encontrado que diseño universal sí es para los chicos con discapacidad, pero también para todos los demás alumnos. Facilita muchos procesos, ¿verdad? Las estrategias de lectura que tenemos, que le llaman lectura fácil, la lectura no es tan fácil, pero puede ser mucho más amable y amigable, ¿verdad? Si las podemos trabajar. Entonces, este es un proyecto en el que se fueron, les comento, al Museo de la Tolerancia, hicieron entrevistas, aprendieron a entrevistar. Si ustedes ven el sitio y abren las capsulitas de audio, la mejor entrevistadora fue una de las chicas con discapacidad intelectual. Yo hasta le digo que es mi Cristina Pacheco, no sé si conocen el programa de Cristina Pacheco, una excelente entrevistadora social, porque pues miren, ahí van saliendo cosas que ellos sí hacen y que a veces no reconocemos, ¿verdad? Montaron este sitio, ellos crean en conjunto, en equipo, este sitio web y ahí viene el resultado del proyecto. Estos son casos de enseñanza. Me imagino que casi todos ustedes han trabajado casos de enseñanza porque, bueno, es una de las metodologías experienciales más ocurridas. Este que les traje sobre historia, a ver mañana si lo podemos ver, y está interesante porque está atravesado por un tema de cuestión de género. Habla de cuando incursiona la mujer en la educación. Se va a la época del porfiriato en México, principios del siglo XX, y cuando se da toda la polémica de si admiten o no admiten a las mujeres en la educación preparatoria. Es muy interesante porque recupera documentos históricos que aparecían tanto en la prensa, tanto a favor como en contra, de los que decían que sí, de los que decían que no, y aparece mucho pues el discurso de la familia. Hay videos históricos también muy interesantes, relatos de narrativa de vida de mujeres que fueron pioneras, la primera médico en México, que le pedían que se saliera de las clases de anatomía y fisiología cuando se iban a tratar temas privados e íntimos que las señoritas decentes no podían escuchar y esas clases no las podía tomar, ¿verdad? Entonces, muy interesante para hacer esa reconstrucción y entender pues todo un periodo histórico con toda una serie de categorías sociales. Los casos de enseñanza, como ustedes saben, son una narrativa
con preguntas de reflexión y pensamiento complejo, y ese es el núcleo para construir un caso. Aquí viene lo de los entornos personales para aprender, véanlos y además contrasten. Ahí hay una cuestión de género que yo misma no he podido todavía analizar, pero los chicos hacen de una manera sus entornos y las chicas de otro. Desde la configuración visual, los contenidos, las reflexiones, se ve mucho un tema de género, ¿eh? Y bueno, ya nada más cierro comentándoles lo que me parece desde nuestra región, la agenda pendiente para nuestros retos y formación docente, ¿verdad? Número 1, pues hay que dar un reconocimiento y las condiciones más dignas para la labor docente. Si eso no lo tenemos, difícilmente se da la innovación. Hay que generar espacios donde los docentes podamos hacer experimentación didáctica, pero en entornos no amenazantes, ¿verdad? Si te condiciono que si no haces tal, te voy a correr o te voy a quitar el contrato, pues eso no funciona, ¿verdad? Y en muchos de nuestros escenarios, en México por eso se acaba de derogar la reforma educativa que estaba en curso, pues ese era el contrasentido. Quiero que seas muy innovador, pero si me sales mal en la prueba fulanita, no apto para, te corro, ¿verdad? Entonces, pues ahí donde están esas condiciones. Otra cuestión que es muy importante, tiene que haber acompañamiento. Aquí cuando se acompaña al docente se habla de la figura de mentor, ¿verdad? O la figura que ustedes consideren, pero solitos, lanzados al vacío, parece que no es buena idea, y lograr que se generen comunidades de práctica. Innovamos más si somos un grupo de docentes trabajando por área de conocimiento, por tipo de proyecto, en una mirada de justicia social, en un proyecto de inclusión, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde se logra una mayor innovación porque empieza a ser sistémica. Tenemos que formar para la innovación, sí, pero en la innovación. Tenemos que poder experimentar los ambientes innovadores. Si no, pues eso no va a funcionar. Me tocó estar en un proyecto de la CEP en México, el de las tabletas, donde la formación la dieron sin que hubieran llegado las tabletas. Y la experiencia era, imagínate el día que vas a tener tu tableta, ¿para qué la usarías? Pues eso no es formar en la innovación, es un discurso para la innovación. Y bueno, pues ya lo vieron ustedes con el doctor Miguel Ángel. Lo más importante es cambiar la evaluación, porque hoy en día la evaluación es apabullante y si no tenemos otros escenarios de evaluación, pues no va a haber esa virtud de la evaluación, la comprensión y la mejora de los procesos educativos. Yo les dejo aquí el sitio web de nuestro proyecto, ahí van a encontrar muchos más ejemplos de todo esto que les he comentado. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues los que van a estar mañana los espero ahí con muchas ganas en el taller. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas, no sé si alguien del auditorio quiera realizarla. El micrófono ¿este está activo? Hola, hola, sí. Mira Frida, por aquí. Y bueno, como les insistí, la presentación es para ustedes, ya serán tan amables aquí mis colegas de subirla al sitio web para que quien quiera pueda ver con más detalle los links. Muchas gracias. Ya se van corriendo al almuerzo. Bueno. Aquí hago la pregunta. Frida, muchas gracias por la conferencia. Mucho gusto. En la transición que mencionabas de algunos maestros que de un escaso tiempo de su clase lo destinarían para otras alternativas pedagógicas y específicamente tipo didáctico, a mí me causa preocupación el otro extremo. Ajá, casos sí. Excepcionales, por supuesto, algunos maestros que hacen de su clase la didáctica y se pierde el contenido. Claro. Se quedan en el juego, se quedan en el Lego Serious Play, se quedan en Scrum, se quedan sin contenido. Yo les suelo llamar a eso en algunas discusiones con algunos maestros
se quedan sin carne y Claro. hacen de su clase, Sí. es la didáctica. Me está preocupando el otro extremo. ¿Qué Claro. opinas al respecto? Mira, yo estoy de acuerdo y de hecho, fíjate que ahí yo te diría que ni siquiera están en la didáctica, porque la palabra didáctica nos habla de toda una serie de recursos y estrategias que tú empleas para trabajar un contenido educativo. Entonces, si no hay contenido, pues no hay didáctica. Te entiendo perfectamente porque me ha tocado ver ese tipo de experiencias o donde el profesor pues lleva alguna dinámica, lo que le llaman dinámicas de grupo, se hace la dinámica de presentaciones, algún juego, etcétera, pero nunca se vincula con el contenido. Yo te diré, por ejemplo, en uno de los cursos, ese de procesos psicosociales, una unidad de trabajo se llama aprendizaje basado en el juego y una de las sesiones le llamamos estaciones de juego. Yo les pongo 5 estaciones de juego a los alumnos. Uno son juegos psicomotores, la otra son juegos de conocimiento, que se llama Cranium, que es parecido al Preguntados. Bueno, también les ponemos digitales. Preguntados me encanta, se me hace muy buen juego educativo. Y les ponemos otros EducaPlay y les ponemos Kahoot en los juegos digitales. Otra que les ponemos son loterías, juegos de loterías, que es la parte de juego de azar, pero previamente tuvieron que leer todo un contenido de teorías del juego. Claro, la experiencia lúdica, se súper divierten como no se pueden imaginar, pero después de la experiencia van rotando en las estaciones y cada estación después la tienen que explicar. Qué principios del juego se aplicaron aquí, cuáles son las habilidades y conocimientos que se logran, qué tipo de incluso emociones se experimentan en la conducta de juego y cómo adaptarías esta actividad a otro juego educativo para pues algún contenido en primaria, secundaria, universidad, etcétera, y cierre la unidad con la construcción de un juego educativo de cada alumno. Entonces sí, tiene que haber contenido, si no hay contenido, pues no. Mira, y no lo descarto que de repente uses alguna actividad, pues para generar distensión, para tener una mejor relación, etcétera, pero pues eso no puede ser en lo que se te vaya el semestre, ¿verdad? Creo que no es esa la idea, sino realmente darle un sentido educativo en función de tu clase. Eso estoy de acuerdo completamente contigo. Si no, pues no estás aplicando ni los principios de juego y la gamificación pues no es tal. Tiene que tener vínculo con un contenido. El ejemplo que les decía de los chicos de programación, pues no es nada más hagan por hacer un videojuego, ¿no? Tienen que aplicar todos los principios de los lenguajes informáticos y todo lo que sería un proceso profesional para crearlos, ¿verdad? Entonces sí tienen que estar de la mano. Igual todas las estrategias que les mencioné, porque claro, puede ser muy recreativo y claro que va a haber aprendizajes, pero tal vez sean otros aprendizajes no vinculados con el currículum. Esa sería una de las primeras preguntas en cada actividad o estrategia didáctica, ¿qué vínculo tiene con mi currículum? ¿Verdad? ¿Qué van a aprender? Tanto en contenido de la disciplina como muchas otras cosas que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, casos de enseñanza se usa mucho también para trabajar los aspectos éticos, valorales, encontrar los dilemas en las profesiones, las estrategias de actuación, de solución de conflicto. Eso también es contenido curricular, pero hay que tenerlo claro. Entonces, plenamente coincido con tu observación, me parece muy importante. Gracias. ¿Alguna ¿No otra sé alguien pregunta? más? Allá atrás, sí. Bueno, muy buenos días, doctora Frida. Hola, muchas ¿qué gracias tal? por su conferencia. Quisiera preguntarle con respecto, ¿cuál es la estrategia que los profesores de la UNAM utilizan en la Facultad de Educación? Muchas gracias. Mira, no me atrevo a decirte la estrategia que utilizan los profesores de la Facultad de Educación porque pues puede haber múltiples estrategias. Yo me atrevería a pensar que hay desde profesores cuya actividad sigue siendo la cátedra magistral y como yo les decía al principio, no lo descarto. Espero que sean excelentes cátedras magistrales, ¿verdad? Eso sí, porque también la cátedra magistral, para que sea una buena estrategia educativa, pues también tiene toda una serie de
de requisitos y condiciones. Si no, pues es un discurso vacío y el alumno, quién sabe en qué momento se perdió, ¿verdad? No lo descarto. Creo que hay una gran variabilidad. Otros profesores pues sí están muy comprometidos, muy enganchados con el uso de la tecnología. Otros son personas que trabajan más en escenarios de práctica. Por ejemplo, en mi facultad muchos de los profesores están en escenario real, así se llama, en prácticas de servicio, en N instituciones, preescolares, centros comunitarios, escuelas secundarias, tutelares de menores, casas de adulto mayor, etcétera. Y en algunos casos la tecnología ahí es muy importante, en otros no necesariamente, están más en esas experiencias de aprendizaje-servicio, ¿verdad? Entonces, pues mira, siento que hay una gran variabilidad, pero también, como ustedes pudieron ver en el video de la estudiante, pues muchos maestros no están transformando su formación. Sobre todo, si me permiten decirlos, los comentarios más críticos eran hacia los maestros del área básica. Eso también tiene que ver con el diseño del currículum. Cuando el currículum lo tienes dividido en dos niveles, que es el currículum desde la época de Flexner, ¿no? Las materias básicas, teóricas, entre comillas, los primeros semestres, y luego ya los semestres avanzados son supuestamente puras materias profesionales y aplicadas. Entonces a veces se malentiende los semestres teóricos o básicos como esos semestres que son mucho de información o de te platico, pero los alumnos ahí es donde suelen ser muy críticos, porque el alumno entra con la expectativa de irse acercando a la profesión. Y por ejemplo llegan un primer semestre donde les dan puras clases de anatomía. Otro curso es Matemáticas 1, que reproduce una síntesis de lo que vieron en la prepa, pues casi se desmayan. Y así, ¿no? Había otro, ese ya lo quitaron, que digo, no es que no tengan sentido o no pudieran tener valor, la manera en que se enseñan no les genera. Entonces muchos alumnos están como muy molestos, dicen, ya estamos en cuarto semestre y no sabemos hacer nada para la profesión. No sabemos entrevistar, no sabemos sacar un perfil, no sabemos hacer un diagnóstico, solo nos han llevado de visita de repente a un escenario real, ¿verdad? Entonces ahí pues sí se ve una necesidad de un cambio muy fuerte en la formación. Y ya suele suceder que los maestros ya de las áreas más profesionales, que es cuando el alumno ya elige, quiero ser educativo, clínico, social, de investigación en neurociencias, etcétera, pues son donde ya ellos sienten experiencias mucho más aplicadas. El alumno, o al menos por lo que yo he investigado y lo que he visto en la literatura, sobre todo a nivel universitario, se quiere formar en y para la profesión. Igual que nosotros los maestros, para ser buenos maestros necesitamos formarnos en y para la profesión de la docencia. O sea, es lo mismo, fíjense, y si son solo escenarios donde todo es declarativo, platicado, pues eso es lo que a ellos les genera mucha incertidumbre, ¿verdad? No descarto, es muy importante toda la formación teórico-conceptual, pero pensemos que toda esa formación teórico-conceptual tiene que ser ese marco de referencia que nos dé esos elementos conceptuales para actuar hacia la profesión. Al menos en la licenciatura ese es nuestro cometido, formar profesionistas que van a salir a la sociedad a resolver problemas, a cambiar cosas, a ser innovadores y transformar realidades sociales que no son las que quisiéramos, ¿no? Las idóneas, que van a resolver problemas, que van a crear algo distinto. Y si eso no se los damos en la formación, pues entonces imagínense, eso es creo que lo más frustrante. Pienso incluso que nosotros mismos, si hacemos un pequeño ejercicio de túnel del tiempo y nos ponemos a pensar en nosotros mismos de jóvenes que ingresan a la universidad, pues esa era nuestra expectativa, ¿no? Un profesor que te acerca, que tiene buenas bases, que sabe la profesión, que sabe mucho si quieren del tema, pero que te va acercando a la realidad y al ejercicio de la profesión. Esa es la mayor expectativa. En los portafolios que hacen los alumnos, los que hacen conmigo ya que se llaman de cierre de carrera, yo les pongo que me relaten una experiencia en su formación que haya sido la más significativa o una de las más, digo, a decir la más, tal vez sea ambicioso. Algo donde ellos sintieron que fue
su salto cualitativo, ¿no? Digamos, hacia la profesión, y que les dio muchos elementos y que ahí ya comprendieron más todo lo que era la profesión, ¿verdad? Y fíjate que ahí nunca me ponen mi clase teórica de etcétera. Siempre son experiencias, ya sea de su servicio social, de los escenarios de práctica profesional, de algún profesor que los invitó a un proyecto aplicado, de algún reto muy fuerte que tuvieron cuando estuvieron participando en un algo, ya en las actividades que tenían que ver con la profesión. Entonces ahí mismo te corrobora que son estas cuestiones donde empiezas a estar en los escenarios de vida hacia la profesión, pues las que dan los mayores elementos de la formación. ¿Verdad? Gracias. Gracias.